Nos vamos a ir en la palabra, por favor, en la Biblia, a buscar el Salmo 92. El tema que vamos a ver hoy está relacionado todo con el Salmo 92. ¿Ya lo tienen? Me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, el Salmo 92 dice así: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu fidelidad. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, hoy, Señor. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Gloria al Señor. Pues con esta palabra, con este salmo, vamos a tomar también la introducción al tema que está en su boletín. En el final del Salmo 92 dice la palabra que en la casa del Señor están plantados como árboles parecidos al cedro y a la palmera. Es un salmo que está hablando de personas, no de árboles naturales, sino que de personas. Y usa el cedro y la palmera para mostrar una imagen de cómo son aquellos que están plantados en la casa del Señor. Y así a lo largo de la Biblia encontramos muchas enseñanzas de los árboles para nosotros. Los árboles son figura del ser humano, tanto del hombre fiel como del infiel. El fiel, Dios asegura que el hombre fiel va a estar firme en él, pero el hombre infiel será cortado. Y también en algunos pasajes los árboles ejecutan acciones. Dice que los árboles aplauden. ¿Se recuerdan ustedes de un canto que dice: árboles del campo palmearán? Amén. La mayoría ni lo conoce tal vez, ¿verdad? Pues no, pues es un salmo que dice que los árboles palmean. Y miren, a mí me ha tocado escuchar a los árboles palmear. Con estos grandes vientos que han habido últimamente, he oído los árboles palmeando. Y también he oído los pasos del Señor sobre los árboles. Yo no sé alguno de ustedes, pero una vez el Señor le dijo a David que se esperara hasta que oyera sus pasos sobre los árboles, que cuando oyera los pasos sobre los árboles era la señal de que le iba a obtener la victoria. Pues fíjense que yo ya escuché una vez los pasos del Señor sobre los árboles. Estaba orando y oí sus pasos cuando caminaban y Él me hizo saber que eran sus pasos. Bueno, pues los árboles aplauden. Los árboles son instrumentos del Señor para mostrar su grandeza, para mostrar su rectitud, para mostrarnos qué hacer. Dice que hasta los árboles entienden. Ahí les puse yo algunas, ustedes tienen que ir a buscar después de aquí, yo espero que así lo hagan siempre. Vayan a buscar a la palabra lo que se ha hablado, que sean como los de Berea, ¿verdad? Pero dice la palabra que los árboles, algunos aún entienden. Y al final en su boletín, yo busqué una definición de lo que era ser plantado.
el versículo donde dice que los árboles seremos plantados como árboles en los atrios del Señor, en el original, la palabra original no es plantado, sino trasplantado, pero la mayoría de versiones usan la palabra plantado. Sin embargo, tienen varias cosas en común. Acompáñenme y dice así, según el Diccionario Real de la Academia Española, eso quiere decir DRAE. Plantar tiene varios significados. Entre ellos, quiere decir meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo. Pero lo importante, aparte de meterlo, es que tiene un propósito. No solo es meterlo porque sí. Por ejemplo, usted puede meter entre un cajón también un adorno, una ropa, un anillo, qué sé yo, pero el objetivo de meterlo ahí tal vez no es el mismo que el que una planta, ¿verdad? Cuando se mete una planta en la tierra, tiene el propósito principal de que eche raíces y que arraigue. Eso quiere decir la palabra arraigar. También quiere decir poblar de plantas un terreno, plantar, como plantar un bosque. Fijar verticalmente algo, establecer o fundar, asentar o colocar algo en el lugar en que debe de estar. Fíjense que a veces las cosas no están donde deben. Hay veces que una semilla cayó de un árbol en medio de un patio lleno de cemento, donde no debía crecer. Y un buen jardinero sabe que ese árbol, si crece ahí, va a levantar los pisos, va a romper las cañerías, porque ese no es su lugar. Incluso no debe estar ahí, porque está tan apretado que no va a crecer sano. Entonces hay veces en que hay que quitarlo de ahí y ponerlo en el lugar que sí debería de estar. También habla que plantar es establecer un sistema, institución, y miren lo que dice en la última línea. Plantar también es resolverse a no hacer algo o a resistir de algo. Miren, esto es, tal vez alguno de ustedes lo ha usado. Cuando dice que uno se plantó, aquí me planto y de aquí no me muevo. ¿Verdad? Pues mis hermanos, así deberíamos estar en las cosas del Señor, decididos a estar plantados y de esta verdad no me mueven. Amén. La palabra plantar, entonces ya vimos, tiene varios significados. Y con esto en mente, vamos a entrar al tema de hoy y con el Salmo 92, que es lo que el Señor me dio para ustedes esta mañana. Árboles plantados, árboles que fueron sembrados de una semilla. La palabra del Señor en Mateo 13 nos habla una parábola muy hermosa, donde dice cómo es el corazón del hombre sobre el que va a venir una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla, que es la palabra de Dios, echa raíces solamente en aquellos terrenos que han sido preparados. Porque los caminos son endurecidos. Donde hay rocas y piedras, accidentalmente puede caer una semilla y va a crecer un poquito, pero se va a secar. Y hay otros que nacen junto con otras plantas donde no deberían estar, y con el correr del tiempo las otras plantas malignas las enrollan, dice, y pierden su fuerza y no pueden llegar a dar fruto. Pero la palabra del Señor nos asegura que los terrenos donde ha sido preparado, donde ha sido arado, donde han sido rotas las rocas, donde ha sido quitado la mala semilla, y el Señor, que es el sembrador, viene y pone ahí la buena semilla, ese corazón está destinado a producir fruto, mucho fruto. Puede ser el 30, el 60 o el 100 por 1. Vámonos a Jeremías 17, el capítulo Jeremías de 17. En el contexto no voy a leer todo el capítulo, pero en este capítulo Jeremías, el gran profeta de Israel, estaba hablando del Señor al pueblo de Judá. Y empieza el capítulo 17 diciendo el Señor que ese pueblo tenía escrito el pecado en su corazón con punta de diamante. Escribir algo con punta de diamante quiere decir que ha sido ensartado y que queda grabado en el corazón. Y el Señor se está quejando de que su pueblo es hábil para hacer lo malo, pero que no lo conoce a Él.
y que lo han desdeñado a Él por irse tras la idolatría. Pero en el versículo 7 y 8 es como que hace un paréntesis el Señor para decir, bueno, así está mi pueblo, pero bendito son los que confían en el Señor y que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. En medio de todo eso, el Señor dice, pero momento, hay hombres y hay mujeres benditos aún, porque no están confiando en todo lo que la gente cree y dice que es. No les han puesto oídos a los que adoran ídolos, sino que han permitido que su corazón confíe en mí, que su esperanza y su confianza esté puesta en mí. Y dice, esos hombres benditos son como árboles plantados. Son como árboles plantados, pero no en cualquier lugar, sino ¿dónde? Junto a la ribera de un río. Miren, no es lo mismo plantar un árbol en medio del desierto. De hecho, en este mismo capítulo, el Señor dice que los que no están plantados junto a las corrientes de agua son como un chiribisco. A ver si ustedes se recuerdan lo que es un chiribisco. Un arbusto seco que no tiene vida en medio del desierto. Vayan ahí por el camino a Zacapa, ahí van a ver un montón de chiribiscos. Si echaran ahí un fósforo, ¡brum!, agarra todo rápido fuego. ¿Por qué? Porque están secos, sin vida. Pero el hombre que confía en el Señor, dice, es un árbol que crece, que se establece, que tiene raíces profundas y está plantado junto a las aguas de un río, buscando esas aguas. Con raíces, dice, que se hunden en las aguas. A esos árboles, pongan atención mis hermanos, no les afecta el calor. Subráyelo. A esos árboles que están plantados junto a las aguas de las corrientes de agua, no les afecta el calor. Pero tampoco dice, ni temen los largos meses de sequía. Dos palabras. Esos árboles no son afectados por el calor, pero tampoco tienen temor de largos tiempos de sequía. Al contrario, fíjense, sus hojas están siempre verdes y nunca, esas palabras son importantes en la palabra de Dios, no están por ahí por casualidad. Siempre están verdes sus hojas, nunca dejan de dar fruto. Qué preciosa palabra para ti, mi hermano, para ti que estás escuchando. Si tú estás plantado junto a las corrientes de agua, aunque hayan tiempos de calor y tiempos de sequía largos, tú puedes estar confiado que tus hojas siempre estarán verdes y que siempre vas a producir, nunca dejarás de producir la vida de Cristo en ti. Amén. Bueno, desmenucemos un poquito el asunto de los árboles. Como les expliqué al principio, los árboles son usados para enseñar muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Los árboles son, desde el principio en Génesis, aparecen los árboles. Dice que el Señor plantó un jardín donde habían muchos árboles de buenos frutos para comer. Pero había uno principalmente, el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el medio del jardín, pero había otro también, otro árbol grande y maravilloso en el árbol del jardín. No era un árbol malo, sino que era un árbol que no se debía comer, pero eso no quiere decir que haya sido malo. El otro árbol que estaba en el centro del jardín era el árbol del conocimiento. No era el árbol del bien y del mal, mis hermanos, a veces pensamos, no, era el árbol del conocimiento, dice claramente la palabra de Dios, del bien y del mal. Era el que conocía perfectamente lo que era bueno para mí y lo que no era bueno para mí. Y el Señor dijo, de todos los árboles podéis comer, menos de este árbol. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces la primera mención de árboles en el mismo principio de la palabra, ¿verdad? Y dice que el hombre no atendió a la instrucción del Señor. No era sugerencia, les cuento. A usted le pueden dar una sugerencia y decirle, mira,
ponte este vestido porque a mí me parece que te quedará bonito. Eso es una sugerencia. Otra cosa es que te digan, te pones este vestido. ¿Sí o no? Bueno, el Señor cuando dijo, no dijo, por si quieres y se te antoja, puedes comer. No, Él dijo, coman de todos los árboles que están en el jardín, menos de uno. Dio instrucciones clarísimas. Ahí empieza con las enseñanzas de los árboles. Y luego vemos otros muchos pasajes, como les decía, de árboles. Los hombres justos que son como árboles plantados a la orilla del río. Pero también hay muchos árboles frondosos de donde se hacen sacrificios a dioses extraños a quienes no se debería hacer sacrificio y culto. Y el Señor dice que mandó a quitar no solo el culto a eso, sino quitar esos árboles frondosos. Y aquellos árboles que no dan fruto, dice el Señor que los va a quitar de raíz y los va a tirar al fuego, porque no sirven para nada. O sea que miren cuántas enseñanzas poderosas del Señor. Cuando el Señor está hablando de árboles, no crean ustedes que el Señor es que le interesen mucho los árboles. Por supuesto que le interesa porque toda su creación es de Él. Pero cuando Él está hablando de árboles, está hablando de ti, mi hermano. Está hablando de mí, mostrándonos ciertas cosas que son necesarias que entendamos nosotros acerca de nosotros mismos. Les explicaba que un árbol necesita ser sembrado o plantado o trasplantado. Los que no son sembrados, sino que crecen por sí mismos, como por una semilla que vuela, es probable que se fijen. Pero muchas veces van a caer esas semillas en lugares que no son adecuados. Yo ya se los decía hace un momento. Por ejemplo, los patios aquí de nuestras casas, la mayoría tienen patios, ¿verdad? Cementados. Si usted ve que un árbol empieza a crecer, yo recuerdo que aquí en mi casa una vez creció un árbol que era un tipo ficus. Ustedes conocen los ficus. Son tan bonitos cuando están en una maceta. Porque uno les puede cortar y les puede dejar y siempre están como un adorno. Pero si usted siembra uno de esos árboles en su casa, ese árbol tiene que buscar agua. Y es un árbol que por fuera muestra cómo están las raíces por dentro. Así como va creciendo, y la mayoría de árboles así son, van creciendo. Pero ese árbol en particular, sus raíces no profundizan, sino que se queda generalmente en la parte superior de la tierra y empieza a buscar el agua. ¿Y saben qué? La huele en los desagües de su casa. Y entonces tiende a irse hacia los tubos, esos los envuelve y los revienta. Y mire qué desastres los que hace, levanta los pisos en esa búsqueda. Ese no es su lugar. Ese árbol necesita un lugar donde hayan fuentes de agua, no estar ahí metido debajo del cemento. Un árbol necesita ser plantado o trasplantado, ¿verdad? En algunas oportunidades. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana que estás aquí, yo te cuento, si tú ya creíste en Jesucristo, y como decía ahorita Mario cuando nos exhortaba a lanzar la red, un día alguien nos habló de Jesús, no nos dijo todo, pero nos invitó, nos llegó una invitación. A mí, les cuento, a mí hasta me pagaron el retiro. Yo fui becada al retiro. Y fue algo precioso, porque en ese retiro tuve un encuentro personal con el Rey de la Gloria. Ya no tuvo nadie que venirme a decir, mira, sino que Él mismo me fue y me abrió los ojos y me trasplantó del poder de las tinieblas, donde yo estaba esclavizada y estaba muerta en mis delitos y pecados, y me trasladó, dice la palabra, a un reino del glorioso Hijo de Dios, donde está la fuente de agua misma, que es Jesucristo. Pero no solo fui cambiado de posición, sino que se me abrieron los ojos. Hablaban hace un ratito, también Edgar habló de las tinieblas a luz. Yo no podía ver nada. Sí miraba con estos ojos naturales, pero espiritualmente estaba totalmente ciega. Les cuento que yo había leído alguna vez la palabra, la había oído domingo tras domingo a donde iba a escuchar, pero sin entendimiento. No entendía. Por años oí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y respondí como un loro. Gloria al Señor. Pero como un loro.
¿Ustedes saben por qué aprenden los loros a hablar? Por repetición. Usted póngase frente al loro y le enseña cosas bonitas y al rato lo va a ir cantando alabanzas. Enséñale cosas malas, igual va a repetirlas sin entendimiento. Y muchas veces así estuvimos nosotros, en la total oscuridad de nuestro entendimiento, con la mente entenebrecida, dice la palabra de Dios. Muertos. O sea, fíjense, no solo fui trasplantada del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Fui trasladada de la oscuridad a la luz. Y fui quitada de la muerte. Y me fue dada vida y vida eterna. ¿Y a ti? Amén. Miren, cuántas verdades en esta palabra. Tú has sido trasladado solamente si has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe no es creer en Dios. La fe es creer que Jesucristo es quien Él dice que es Dios. Jesús es Dios y que vino a salvarte. Si tú no crees en Jesús, si no crees en Dios, y algunos que hasta lo escriben con minúscula, mi hermano, no están en los planes del Señor. Porque solo hay una puerta y un solo nombre nos ha sido dado para ser salvados. Jesucristo. Amén. No hay otra puerta, solo Jesucristo. ¿Ok? Ya fuimos trasplantados. Ahora la siguiente pregunta. ¿Estás arraigado en Jesucristo? Ayer estuvimos en Palín y hace como 2 meses yo le dije a Esteban, el jardinero, le dije, Esteban, hay un pedazo de cerco que estaba pelón, que no había plantas y se miraba muy sin plantas. Entonces le dije, vamos a cortar unos vástagos de, no recuerdo cómo se llama, una de hoja gruesa. ¿Cómo? Parecido al croto, pero no es el croto. Bueno, pudiera haber sido croto, el que haya sido. Y le dije, cortemos unos vástagos y los vamos a sembrar todos a la orilla del cerco, porque es una planta que con el invierno que está cayendo rápidamente echa raíz y empieza a tupir. Pero ahora que fuimos me encontré con que todavía no había tupido. Entonces le pregunté, mire, ¿qué pasó? Ay, doña Carol, me dice, con los aires que hubo, algunos fueron movidos de su lugar. Solo unos cuantos pegaron, solo unos cuantos arraigaron. Muchos son los llamados. Y las versiones dicen pocos los escogidos. Yo al respecto tengo un poquito de intuición en esto, en que no es así. Porque el Señor dice en su palabra que Él quiere que todos se salven. De hecho, todos son llamados, porque el Señor no excluye a ninguno de su reino. Pero no todos se arraigan en Él. No todos echan raíces en Él. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos vientos que no permiten que tú eches raíces cerca de la fuente de las aguas. ¿Estás ya arraigado? Anota la pregunta y tú mismo te lo vas a responder. Vámonos al Salmo 1, del 1 al 3, por favor. Cuando la tienen me dicen amén. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a enfocarnos en la primera parte que dice, 3 veces dice no, porque ese ni también es no, ¿verdad? Es una conjunción que es no. No, no, no. La canción del no. El primer no dice que no anduvo en consejo de malos. No andar en consejo de malos es no ponerle atención al consejo que es opuesto a la palabra del Señor.
no escuchar, no detenerte a pensar o a razonar si aquello es o no es, si yo ya sé que la palabra del Señor dice claramente que no. El problema es que muchos no arraigan porque no conocen la palabra que el Señor nos dejó dicho y escrita. Fíjense que tener una Biblia, mis hermanos, es un milagro, primero. Que tengamos una Biblia es un milagro, porque les cuento o les recuerdo que la Biblia ni siquiera existe en los originales, porque los primeros eran transmitidos oralmente de generación en generación. Quedan vestigios y el Señor ha permitido que se descubran últimamente algunos trozos que nos han llevado a confirmar cómo la Biblia verdaderamente ha guardado el mensaje del Señor. Pero se imaginan ustedes por cuántas manos, traductores y personas pasó esto que pudo haber sido desbaratado. Uno la tiene y la lee y a veces ni siquiera reflexionamos en eso. Pero el Señor es el Todopoderoso. Él fue el que la dictó a los que la escribieron en primer término, pero también estaba ahí con aquellos que la han traducido para nosotros. Porque Él no va a permitir que su palabra se cambiara. Este es el testamento, por eso se llama testamento, mis hermanos. Cuando uno ya está en cierta edad, uno empieza a pensar, puede ser que me vaya. Y no quiero que las cosas venga el Estado y les caiga encima y que después nadie se quede con nada. Mejor voy a hacer un testamento. Si no lo ha hecho, mi hermano, póngase a pensar y busque un abogado que lo ayude y que lo aconseje adecuadamente. Ahora algunos ya ni hacen testamento, sino que arreglan sus cosas de otra manera. Pero el Señor nos dejó un testamento, su voluntad escrita, y se constató de que esta palabra llegara hasta nosotros. Pero miren, mis hermanos, cuánta gente hay que teniendo la Biblia en su casa, teniéndola a la mano, no la lee. Es como que usted tuviera el testamento de su papá o de su mamá y no sabe lo que dice, y su papá y su mamá se murieron hace 20 años. Y tal vez usted está pasando penas y cuando abre el testamento se encuentra que le dejó una casa, que le dejó una finca, que tenía una cuenta de un banco que hasta quebró. Qué susto sería, ¿verdad? Usted pasando hambre y de repente, por no haber sabido, no sacó el dinero del banco. ¿Qué pensaría usted si eso le pasa? ¿Qué diría usted? Ay, pero qué tonto, ¿cómo no me fijé? ¿Cómo no puse atención? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no sabemos lo que la palabra del Señor dice? Y por eso muchas veces escuchamos más los consejos de los malos. Y nos detenemos incluso en nuestro propio corazón a hacerle caso a nuestro corazón cuando el Señor dice que nuestro corazón es perverso y malvado. No le pongas atención a tus propios consejos. Tu mente es engañosa. Tus deseos son engañosos y se confabulan con el maligno para apartarte del camino del Señor. Pero la palabra del Señor es recta. La palabra del Señor es limpia. Y la palabra del Señor es verdadera y poderosa para guiarnos por caminos rectos y justos. Si tú no has leído nunca la palabra de Dios, sino que solo la has escuchado de otras personas, mi hermano, yo te exhorto, empieza a leerla de primera mano. No importa si no la entiendes toda, tú vela pasando que el Espíritu Santo se va a encargar de hacerte entender lo que tienes necesidad de entender. Pero también dice, no solo no escucha, sino que no se detiene en el camino de los que pecan. Ese no detenerse es no estar en la misma cosa vez tras vez. Hay veces que uno se tropieza, está bueno, pero tropezar siempre en el mismo lugar. Mire, si usted tiene problema con eso, cambie el mueble de lugar. Por lo menos. Si usted se levanta en la noche y siempre se da con la misma mesa, ¿qué le dice la inteligencia? O me voy por otro camino o cambio el mueble de lugar. Pero no sigo todas las veces dándome en la misma. Eso es no detenerse en lo mismo. Si usted siempre está cayendo en lo mismo, investigue por qué. ¿Será que tiene amigos que lo incitan a eso? Y por eso no sale de las mismas. ¿Con quién se junta? ¿En qué caminos anda? ¿Cuáles son los estorbos que hay para que usted no supere
las cosas que ya el Señor le ha mostrado. Tiene problema con el alcohol y siempre está yendo a donde hay alcohol. ¿Qué cree que va a pasar? Quítelo de su casa. Tírelo. Quite todo aquello que le estorbe. No se detenga en camino de pecado. No se siente en la silla con los que se burlan de Dios. Una cosa es invitar a aquellos para que conozcan al Señor y otra es estar riéndonos con los que se burlan de Dios y compartiendo las mismas cosas. Y no crea que solo es invitarlos a su casa. Usted se burla junto con los que se burlan de Dios cuando va al cine y sigue la corriente del cine o sigue la corriente de la televisión. Y se está carcajeando del adulterio, de la mentira, de la fornicación de los demás. Y viendo las películas que traen tanto de ahora de homosexualidad y de tanta cosa. Y los hijos de Dios ahí, deleitándose. No se puede, mi hermano. No se puede. Tenemos que romper con estas cosas. Dice, bienaventurado el varón que no hace esto. O sea, le va a ir bien a usted si deja y rompe con estas raíces, con estos vínculos que le impiden avanzar. Pero el que es bienaventurado, dice, es el que se deleita, el que siente gozo, el que siente paz, el que tiene anhelo de meterse en las cosas del Señor. Al principio tal vez usted no lo puede sentir así porque hasta uno está mal acostumbrado. Yo se los he dicho muchas veces aquí y se lo he dicho a una de mis nietas, a Daniela. A Daniela no le gustaba comer de muchas cosas, pero muchas veces tenía enfrente de sí cosas que yo sabía que eran deliciosas y ella, por temor a que no le gustara, decía, no, gracias. Entonces yo un día hice con ella un trato y le dije, mira, no te prives de la delicia que te estás perdiendo por temor. Rechaza ese temor, prueba un pedacito. Si no te gusta, ya lo dejas a un lado. Pero si te gusta, vas a mejorar en la calidad de lo que comes y todo. Y fíjense que Daniela, qué linda, me dijo, sí, Nina, con gusto. Y lo empezó a hacer. Ella misma me ha dicho, ay, qué rico. Muchas veces nosotros nos perdemos de las delicias del Señor porque no probamos lo que es meternos a su palabra y saborearla. Porque no queremos más que oír lo que otros dicen. No vamos a buscar de la presencia del Señor porque no sabemos. Mire, usted siéntese delante de la presencia del Señor aunque no sepa. Y el Señor le va a enseñar cómo. Tal vez la primera vez no puede pasar decir, Abba Padre, Abba Padre. Pero de repente usted va a encontrar que se encuentra platicando con el Eterno de 1000 cosas. Porque a Él le interesa toda tu vida y todas tus cosas. El que se deleita en las cosas del Señor es bienaventurado. Y a este que se deleita, mis hermanos, el Señor le da regalos. Un padre bueno bendice a sus hijos. Dios es un padre bueno. Y lo primero que hace es regalarnos de los tesoros de su propio corazón. Él nos revela grandes y maravillosas verdades que por nosotros mismos sería imposible que las supiéramos. A Pedro, Jesús les pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, que era así bien impulsivo, toma la palabra y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el que venía que venir, el Mesías prometido. Los demás habían dicho, un profeta, un gran maestro, y Jesús pues no dijo nada. Pero cuando Pedro toma esa posición y declara quién es el Señor Jesucristo, Pedro le dice, bienaventurado Pedro, porque esto que tú sabes no te lo dijo tu propia carne, ni tú lo fuiste a aprender a ningún lado. Esto fue que el Padre le plació mostrarte esta verdad. Y así, el que se deleite en las cosas del Señor, te va a mostrar cosas del Señor maravillosas. Revelaciones que son como los besos de su boca. Y dice, ese hombre es bendito y tiene esa revelación porque se sienta a escuchar al Señor. Porque le cree al Señor, no solo lo escucha. Tú vienes los domingos aquí y escuchas.
cuánto de lo que escuchas crees y pones en práctica. Porque no solo el que escucha, sino que dice el que escucha, cree lo que le dicen y lo pone por obra. Ese hombre es bendito, esa mujer es bendita. Escucha porque dice, mi padre es bueno, yo quiero escuchar, quiero saber de él, le creo a lo que dice, voy a hacer lo que él dice. Y cuando usted menos empieza a darse cuenta, usted está floreciendo, usted está dando fruto, porque la vida de él se está manifestando a través de usted. Amén. Aquí tienen unas citas de referencia que hablan de esto, de quiénes son los benditos que escuchan, que creen y que ponen por obra. Y termino con Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice, son bienaventurados porque se han puesto vestiduras limpias. Esas vestiduras vienen de esa relación continua con el Señor Jesucristo. Piensen en un árbol. ¿Los árboles para dónde crecen? ¿Crecen para arriba o para abajo? Para los dos lados. Crecen para arriba, se están lanzando hacia el cielo y extendiéndose hacia los lados para alcanzar a otros. Pero sus raíces, un árbol necesita profundizar en sus raíces porque si no, cualquier viento de doctrina los puede desarraigar. Mi hermano, tú tienes que echar raíces profundas en el Señor, arraigarte en el Señor profundamente, con la mirada fija en el cielo, dice la palabra de Dios, lanzándote hacia arriba, buscando el deleite de estar con tu Padre, que nunca va a ser comparable con las cosas de aquí, de esta tierra. Estos árboles crecen así, que crecen hacia arriba y que crecen hacia abajo, florecen, producen, dan fruto, dan sombra y se reproducen. Van a seguirse reproduciendo. Vámonos a Mateo 24. Ahí nos habla de un árbol muy especial. Antes de empezar a predicar, vi que los hermanos ya predicaron parte de lo que yo tenía que hablarles hoy. La higuera es un árbol que el Señor toma de referencia, Jesús, para mostrarnos ciertas verdades. No vamos a leer todo Mateo 24, pero yo los voy a poner un poquito en el contexto. En Mateo 24, Jesús está hablando con sus discípulos, con gente cercana a él. Los discípulos de Jesús eran aquellos que querían saber más de él y que lo seguían a donde él iba. Y él les mostraba. Y habían unos más cercanos que él los apartaba y les explicaba más profundamente las cosas. Y en este caso, le han enseñado a Jesús el templo y le han dicho, mira Señor, qué templo tan precioso. Y Jesús se voltea y le dice, miren, eso va a ser destruido totalmente. Y entonces los discípulos se asustan y le hacen la pregunta, ¿y cuándo va a ser esto? Y él les dice una serie de señales que van a venir, pero también les hace énfasis en que tengan cuidado de no dejarse engañar, porque van a venir muchas cosas que no son. Y con esto nos vamos a ir a leer Mateo 24:32. La leemos todos juntos. Amén. Ahora, a ver, yo los quiero oír con voz alta, con fuerte, proclamemos la palabra de Dios. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Fíjense que esta palabra, para los que Jesús les estaba explicando en ese momento, fue fácil de entender lo que él estaba diciendo, porque en Israel tener una higuera era de todas las casas, porque la higuera es uno de los frutos considerados frutos de bendición. Nosotros aquí conocemos poco de la higuera. La higuera se da más o menos en lugares así como Quetzaltenango, aquí en Guatemala también algunos tienen higueras, pero ni sabemos mucho. Nosotros si nos hubiera dicho Jesús esto, nos quedamos como así. La mayoría, ¿quiénes conocen una higuera? Levántenme la mano. Ah, bueno, bastantes. ¿Quiénes no conocen una higuera? Ahí les dejo que la busquen en el internet, ahí la pueden ver. Ahí pueden ver cómo es, y si no, también allá en la casa de Chimaltenango tenemos sembradas 2 higueras. Fíjense que la higuera, dice, es un árbol que el Señor usa para referencia,
Porque no solo la higuera, los árboles en general muestran en su follaje externo las estaciones del año. Cuando usted va a los países del norte, en el tiempo de otoño, en Estados Unidos o en Canadá o en países como Europa, y no tienen que ir para verlos, pueden ahora con eso que con el internet, yo los mando al internet a que busquen los árboles de otoño. Vayan a ver, cambian los colores. Los árboles de verde se transforman en amarillos y después en naranja y son preciosos. Y en invierno, ¿qué pasa con invierno? Se quedan los árboles sin hojas, pelones. No están muertos, pero han botado todo aquello que no sirve para retoñar y tener más fuerza y dar nuevas hojas verdes en la siguiente verano y primavera. En el verano empiezan a salir las hojas y posteriormente viene la fruta. La higuera se pone en el tiempo de diciembre, usted vaya a ver una higuera, están pelonas, secas, no se ve nada. Pero después usted va a empezar a ver que empiezan a salir como unas bolitas chiquitas en las puntas, que son el anuncio de los frutos de la higuera. Pero si esos frutos se quedaran destapados, el calor los arruinaría. Entonces la naturaleza que el Señor hizo tan sabia, saca todas las hojas y las higueras se llenan de hojas que cubren los frutos para protegerlos, para que maduren. Yo me muero las ganas de comer un higo maduro, que son deliciosos. Pero aquí no se dan, ¿saben por qué? Casi nadie. Todo el mundo los corta verdes. Todos hemos comido higos, ¿verdad? En dulce. Qué ricos son. Pero no se imaginan lo que es comerse, me hace acá que lo hayan probado. A mí se me hace agua a la boca de pensar en un higo dulce. Es exquisito. Pero aquí son difíciles, ¿saben por qué? Porque no crecen las higueras con tanta hoja y los pajaritos se los comen cuando empiezan a madurar. Entonces, muchos nos quedamos cuando leemos esta palabra a veces sin entendimiento de lo que estaba diciendo el Señor. Pero lo que está diciendo el Señor es, fíjense en las señales que dan los hombres en las estaciones de la vida. Viendo las señales, vamos a comprender que el tiempo del Señor está cerca. Y como dijo Edgar antes de empezar, los tiempos están cerca. Los tiempos de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver cuáles son esas señales que dice en Mateo 24. El primero del que habla es de rumores y amenazas de guerra. ¿Alguno está enterado de eso que está pasando? Hoy más que nunca tenemos a dos personas que con apachar un botón o dar una orden, empieza una guerra, pero no una guerrita, una guerrota. Con una que tiren, no sabemos cuántos millones de personas van a quedar muertos. Verdaderamente es preocupante. Rumores y amenazas. No solo son rumores, se amenazan uno al otro. Yo voy a hacer tal cosa y el otro yo voy a hacer tal otra. Pero no solo estos dos personajes. En el mundo, por todo el mundo estamos oyendo de esto. Y no es de un día. Tenemos rato de estar escuchando de estas amenazas y rumores de guerra. ¿Qué otra señal? Hambres. Hay hambre en el mundo, mis hermanos. En Guatemala hay hambre, hay hambruna en regiones de nuestra Guatemala. Niños que mueren de hambre. Hay terremotos, no solo en un lugar, terremotos aquí, terremotos allá, en Asia, en África, en todos lados se está oyendo de terremotos. Hay odio y traición a los seguidores de Cristo. Hoy nos enteramos de cuánta gente en diferentes lugares perseguida por la fe en Jesucristo y condenados a muerte por la fe en Jesucristo. Y no nos enteramos después de que pase una semana o 2 semanas. Hoy con los medios de comunicación nos enteramos y esto está haciendo a diario. Hay falsos profetas. Abundará el pecado. Miren, siempre el hombre es pecador, pero en la forma, como hoy estamos casi como Sodoma y Gomorra otra vez.
llegando el pecado ha subido de nivel. Y dice, y el amor de muchos se enfriará. Muchas iglesias están cerradas. Se han ido los creyentes. Ya no tienen ese fuego del Señor en su corazón. Se enfría el amor. Son señales, mi hermano, que debemos de pensarlas. No para tener temor, porque yo les leí que los árboles que están plantados en la casa del Señor no temen al calor ni a las largas sequías. Pero son señales que el Señor dice que tenemos que tener en mente y verlas, porque en cualquier momento Él puede venir y llevarnos junto con Él. En un abrir y cerrar de ojos, eso es lo que estamos esperando, su venida, pero no con miedo, no con angustia, sino con la seguridad de su fidelidad y su misericordia. Por eso el Salmo 92 empezaba, bueno es alabarte y darte gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. No por miedo, sino porque Él es bueno y grande y amoroso. Y Él no nos va a desamparar. Esa era la canción que cantaba Julito. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? No hay quien, porque Él es fiel. El Salmo 92:6, sin embargo, hace una diferencia. Y dice, el hombre necio no sabe. Subráyelo ahí en su Biblia. ¿No sabe qué? No sabe lo que viene. El hombre necio le parece igual un día tras otro. No se fija en nada. Y el insensato, aunque lo sepa y se lo digan una vez tras vez, no entiende. Son dos cosas diferentes. El necio es aquel que ni siquiera se da cuenta, ni siquiera ha escuchado. Pero el insensato es aquel que, habiendo escuchado, va a venir el ladrón. No tiene preparada ni su lámpara, ni tiene aceite en la lámpara, y no preparó su despensa, y no puso guardia. No entiende esto. La versión que tengo abajo es la versión Nueva Traducción Viviente, y me gustó, porque dice, solo un simplón no sabría, y un necio no entendería las cosas del Señor que están pasando. Miren, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de los necios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El desvío de los simples, o sea, de los necios, los matará. Y los complacencia de los necios los destruirá. Y su camino le parece al necio que es lo mejor, que es recto, que ahí va a encontrar la felicidad. Pero el que escucha consejos es sabio. Mis hermanos, hoy es el día de muchos necios. Todos saben de las vallas que han estado apareciendo, ¿verdad? De este necio habla. Y alguien me dijo, qué horror, pobres de ellos. Y es cierto. Tenemos que orar por aquellos que conocemos y que están en esa posición, para que el Señor los traiga a un arrepentimiento y cambien su rumbo. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Pero lo primero es que el necio no entiende ni lo que está poniendo. Porque esa valla que dice que no hace falta ser buena persona para seguir a Dios, es cierto, eso es la verdad. Muchos buenos hay, pero no son salvos. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Esa es la verdad. El que se cree bueno está equivocado en primer término, porque Jesús no vino a convertir a los malos en buenos. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A los muertos vino a darnos vida, a cambiarnos de amo. Estábamos bajo el poder del enemigo, del diablo, de Satanás, y Él vino a quitarnos de sus manos para darnos un padre bueno. Amén. Entonces, el que escribe eso, mi atención le deberíamos de poner. ¿Por qué? Porque no saben. Ellos dicen, no hay Dios. Pobrecitos. Son dignos de compasión y de que intercedamos y clamemos, porque venga el arrepentimiento a su corazón y se conviertan a Jesucristo y entiendan que no se trata de buenos y malos, sino de vida y de muerte.
Y dice, incluso el pueblo del Señor puede caer en la torpeza de la necedad, y aquí es donde nos tenemos que poner las barbas en remojo. Dice el Señor a su pueblo, mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Que el Señor haya tenido que decir eso de su pueblo Israel, qué dolor, cuando ellos lo conocían de primera mano. Cuando ellos habían tenido su gloria sobre ellos, lo habían visto cada mañana, la nube sobre ellos, y en la noche habían visto la columna de fuego, y cada mañana salían y recogían el pan. Era un pueblo que conocía a Dios de primera mano, pero no llegó a conocer al Señor. Que no nos vaya a pasar esto, que no vayamos a dejar de arraigar en el Señor por la torpeza de perdernos en las cosas del día a día y ver las cosas del Señor como, ay, son normales. Las cosas del Señor son sobrenaturales, son maravillosas. Donde Él está, aunque usted no se dé cuenta, pasan cosas maravillosas. Son preciosas sus cosas. Cuando oímos la palabra del Señor, aunque usted oiga 1000 veces la misma palabra, cada vez es pan fresco. Porque el Señor no da pan viejo a sus hijos. Si usted siempre oye lo mismo y le parece que oye lo mismo, yo le pido, lávese las orejas. Porque de verdad, la palabra del Señor es pan fresco siempre. Aunque usted oiga la misma palabra repetida, para usted va a tener siempre una nueva connotación. Porque la palabra del Señor es nueva, la palabra del Señor es fresca, la palabra del Señor es poderosa. Y si el Señor nos le está repitiendo 1 y 1000 veces, es porque eso es lo que necesitamos escuchar 1 y 1000 veces. No digamos como dijo el pueblo, ay, ¿qué es esto del maná? El maná, la palabra que usted tiene en sus manos, es maná de Dios. Es pan del Señor. Y fíjense que el salmista en el Salmo 73 dice una cosa que a mí siempre me conmueve. Dice, por poco y me resbalo, porque viendo la prosperidad de los malos, tuve envidia. Y miren, el que lo está diciendo ahí en el Salmo 73 era David. No porque veamos que fructifican los que están mal, los impíos que no tienen temor de Dios, pensemos que no va a venir un tiempo, mis hermanos. Ojo, a quién tememos y en quién está nuestro corazón. ¿Estás plantado? ¿Qué tanto y cuán fácil te es extenderte a las fuentes del agua? ¿O te cuesta mucho buscar la presencia del Señor? Dobla tus rodillas y clámale. Él se deja encontrar de los que le buscan, dice el Señor. Clama a mí y te responderé, dice la palabra. Jesús es la fuente de agua viva. Mis hermanos, el que está firme, arraigado en el Señor, no lo van a cargar ni con grúa. El que conoce a su Señor sabe que mi Redentor vive y reina. Conoce y está asegurado. Y como decía la traducción del DRAE que les leí hace un rato, está dispuesto a resistir y a estarse plantado donde el Señor le dijo que tiene que mantenerse. Ese ha echado raíces fuertes en el Señor y no va a ser fácil desarraigarlo. El hombre o la mujer que está plantado, mis hermanos, estas son algunas señales para que tú puedas ver. Está involucrado en las cosas de su Padre, no en las cosas de la iglesia, mi amor, mis hermanos. En las cosas de mi Padre. Lucas 2:49, acompáñeme por favor. ¿La tienes? Aquí en este pasaje es cuando Jesús se queda atrás en el templo. Era un jovencito. A los niños, a las jóvenes y jóvenes que están aquí, los estudiosos dicen que Jesús debe haber tenido como unos 12 años. Y ellos habían ido de viaje y iban en caravanas.
Y cuando venían de regreso, sus papás probablemente pensaron que Jesús se había quedado con la familia o parte de la familia atrás y no se preocuparon mucho de que no fuera con ellos. Pero a los 2 o 3 días que Jesús no aparecía por ningún lado, ahora los primero les dije a los jóvenes que se pusieran a pensar en que Jesús era de su edad. Ahora pensemos los demás como papás. ¿Qué pasa si después de 2 o 3 días no encontramos a uno de nuestros hijos? Y nos ponemos a buscarlo por todas partes y nadie sabe. Y llamamos por teléfono con la ventaja del teléfono a toda la familia y no está aquí, no está allá. ¿Cómo nos sentimos? Preocupados, angustiados, ¿verdad? Más en este tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa? Viene Jesús y Jesús se había quedado y finalmente sus papás lo encuentran en el templo, sentado con los eruditos, con la gente más sabia de Israel, platicando Jesús. Y dice que ellos estaban asombrados de lo que Jesús les estaba platicando. Y entonces le pregunta a María y José a Jesús y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y dice él, les responde en el versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mis hermanos, el estar arraigado es tener esa identidad de hijo con mi Padre, Dios. No es cuestión de una iglesia que pertenezco, sino que es de la identidad de hijo. Y estar arraigado quiere decir que me preocupan las cosas de mi Padre. ¿Y cuáles son las cosas de mi Padre? Me preocupa esa gente que no conoce del Señor y al que hay que llevarle el mensaje. No me preocupan porque se van a ir al infierno ellos, me preocupa el corazón de mi Padre que los ama, que los anhela y que no hay quien les predique. Me preocupan las cosas de mi Padre, que su reino sea puesto en nuestros corazones, que Él sea, su nombre sea exaltado y puesto en lo alto. Y en todo eso, cuando me estoy metiendo a eso, primero se están realizando las obras del Señor, mis raíces se están profundizando en una relación profunda con Él. Pero al mismo tiempo las personas que son alcanzadas son sanadas, son liberadas, son transformadas y el Señor me permite ver su gloria. Estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Mi hermano, yo te lanzo las preguntas. No es para que digas yo sí, yo no. Es para que lo reflexionemos. Por eso le puse a esta lámina, reflexiona. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que reflexionar. ¿Cuánta identidad tenemos con nuestro Padre y nos interesan sus cosas? Otra pregunta. ¿Soportas el calor como los árboles que no temen al calor, que no les importa si no llueve algún buen tiempo? ¿Cómo te ha ido en las últimas batallas que has tenido espirituales? ¿Te dejaron tirado? ¿Quedaste knockout? ¿O te mantuviste firme, fiel, inconmovible? Mi hermano, no es un regaño, es una reflexión. Porque la mirada de Jesús nos manda que veamos la higuera y dice, vienen falsos profetas, el amor de muchos se enfriará. No podemos ni pensar siquiera que nos pase a ninguno de nosotros eso. Que seamos engañados y desviados. No se dejen engañar, es el consejo y la advertencia de Jesucristo. Y por eso estar junto a las fuentes, jalando el agua del Señor Jesucristo, pidiéndole, dame de beber, yo quiero de esa agua que tú tienes para mí. Es esencial, mis hermanos, porque la palabra dice que el árbol no temerá cuando venga el calor. La prueba va a venir, mis hermanos, pero no tenemos que estar miedosos ante la prueba. Si viene, tenemos un Dios poderoso para librarnos y lo hará. Amén, lo hará porque Él es bueno. Pero como dijeron los amigos de Daniel, y si no, sepas, oh rey, no nos doblaremos, nos mantendremos firmes, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi fuerza, porque en Él está mi vida. Amén. Y tus hojas siempre estarán verdes. Las hojas son la salud del árbol, mi hermano. Las hojas ahí cuando aquí no hay hoy un agrónomo, no veo alguno, pero yo sé que las hojas ahí miran cuando un árbol tiene hongos. En las hojas, ve
tú sabes algo de agronomía, ¿verdad? Más o menos. Tampoco. Bueno, pero miren, las hojas uno mira, las manchitas que tienen, puede saber si tiene mucha agua, si tiene poca agua, si está enfermo con pulgones, si lo que tiene es un hongo. La hoja es como tomarle el pulso a usted. Cuando a usted le toman el pulso o le ponen la presión, el doctor y la temperatura, con eso sabe más o menos cómo está su salud. Ya de ahí decide si le hace más exámenes o no. Un árbol es igual, cuando sus hojas no están verdes en el color que deberían de estar, sino que están manchadas o se están cayendo o están débiles, lo que está mostrando es que ese árbol está debilitado y no tiene salud. Mi hermano, el Señor es el médico de los médicos. Él es nuestro sanador. Él puede quitar cualquier enfermedad. Por eso aquel que le dijo a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo, ¿cómo que sí quiero? Claro que sí quiero. No solo quiere, sino que puede sanarnos. Las hojas evidencian, nuestras palabras son hojas. ¿Cómo hablo? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuáles son lo que se muestra de mí a los demás? Evidencia cómo está mi vida con el Señor. Tómate una foto en el espejo. No, si escuchas que alguien te dice algo, piensa si en realidad te está diciendo una verdad. Puede ser el síntoma que te diga, ay, voy a ir con el doctor y ve a los pies de Jesús, porque Él te puede sanar, Él te puede devolver la salud completamente. Y esa es la bendición, no dejarás de dar fruto, aun cuando seas viejo. Dice, serás de bendición y darás siempre fruto. Los hombres, los hijos de Dios, no se miden por los años. Las canas son adorno en un hijo de Dios. No son la evidencia de que ya se va acabando, ya no puede más. No, al contrario, las canas y la vejez son de honra para el Hijo de Dios. Amén. Colosenses 2, del 6 al 9, nos dice Pablo, un consejo, una exhortación que yo te hago hoy, mi hermano. Arraíguense, préndanse profundamente de Jesús. Busquen de Él, edifiquen toda tu vida sobre Jesús. Si tú te arraigas, si tú te prendes de Jesús, como decía alguien ahí, con cola, como mono, con cola y con manos y con pies, con todo bien prendido de Jesús, tu fe se fortalecerá. Y en la verdad que se le enseñó, y rebosarán de gratitud. Y por eso podemos decir, Señor, tú siempre eres altísimo, eternamente, ese siempre es eternamente. En la traducción, el original dice Olam, quiere decir altísimo, Dios, eternamente eres. Porque tus enemigos van a perecer, van a ser destruidos, pero tú a mí, hazlo personal lo que dice este salmo, tú a mí, que soy tu hija, me darás fuerzas como la de un búfalo. Tú a mí me ungirás con aceite, Señor. Y Señor, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Yo voy a ver que esta carnota no me gana la batalla. Yo voy a ver que el enemigo está bajo los pies de Jesucristo, porque Él lo hará en mí. Él. Y oirán mis oídos y veré que he sido levantado y sostenido. No es el salmo de alguien más, es mi salmo. Es tu salmo. Tú puedes decir esto para ti mismo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El justo florecerá. Y esto, mis hermanos, es una gran bendición para nuestras vidas. Eres justo porque has creído en Jesucristo, no por tus buenas acciones, porque nunca podrás ser por ti mismo justo. Pero hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Y si aún no lo has sido, cree en el Señor Jesucristo y Él te justificará. Florecerás como una palmera, crecerás como un cedro del Líbano, serás plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Y aunque seamos viejitos, fructificaremos. Fructificaremos y estaremos vigorosos y verdes. Amén. Díganme si esto no es bueno, alabar y bendecir al Señor.
Gloria a Dios, Julito. Vamos a alabar, vamos a terminar dándole gracias al Señor, alabando su nombre y yéndonos, clamándole al Señor que nos dé la gracia de extender nuestras raíces hacia las fuentes de las aguas. Amén. Cierra tu Biblia, cierra tus ojos. Y si el Señor esta mañana te ha mostrado un área de tu vida de la que tienes que darle cuentas al Señor, si has escuchado consejos equivocados de malvados, de tu propia mente, si has creído que tu camino está bien en tu propia opinión, si has sido seducido a sentarte con los que se burlan de Dios, pídele al Señor con todo tu corazón que te muestre esas áreas de tu vida que deben de ser doblegadas ante Él. Permite que la luz de Jesús llene cada rincón de tu corazón. Y dile: Padre, límpiame. Gracias porque me has trasladado. Perdóname todas esas veces que no camino en tu verdad. Todas esas veces que me dejo sacudir por los vientos de afuera, Señor. Y límpiame, Jesús. Produce en mí, Señor, raíces fuertes que se hundan en la tierra, buscando la fuente de las aguas que eres tú. Dame de beber, Jesús. Dile tú con tu boca: dame de beber. Dame de esa agua que calma toda sed, que quita todo calor, que se lleva toda tristeza, toda angustia. Dame de beber. Báñame, Señor, en las aguas de tu nombre. Quiero levantar mis manos delante de ti, pararme como un árbol recto en tu presencia esta mañana, con las manos alzadas, proclamar que tú eres bueno, que eres digno de la alabanza, que eres Rey eterno de gloria, que tu fidelidad es nueva cada mañana, que tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Quiero adorarte en espíritu y verdad con todo mi corazón, Señor.